Hace días me preguntaban sobre la nueva normativa de vertimientos para México, si se podría cumplir con una demanda química de oxígeno total de 100 miligramos por litro y otro parámetro denominado carbono orgánico total en el orden de los 30 miligramos por litro. Y me puse a desarrollar en el momento y les dije, hay que evaluar cuando se pide para tratamiento de aguas residuales, hay que analizar el contexto. Tratamientos biológicos, tratamientos avanzados, qué tipo de tratamiento. Y entonces me comentaban, no, a la final hay que cumplir con el DQO en el orden de los 100 miligramos por litro y el carbono orgánico total en el orden de 30 miligramos por litro. ¿Es eso posible? Bienvenidos al episodio número 22. ¿Es posible lograr una concentración en el efluente en términos de DQO en el orden de los 100 miligramos por litro, carbono orgánico total 30 miligramos por litro en sistemas de tratamiento biológico? Bienvenidos a Consideraciones de Diseño, en donde compartimos tips sobre diseño de lodos activados. Mi nombre es Joaquín Enríquez, especialista en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de Diseño vamos a hablar si es posible obtener un efluente cuando estamos hablando de aguas municipales, de aguas industriales, en el orden de los 100 miligramos por litro de DQO y 30 miligramos por litro de carbono orgánico total. Vamos a empezar por hacer una revisión bibliográfica actualizada en donde reflejemos DQO y COT. Veamos esta publicación de la Water Environmental Reserve Foundation en conjunto con la International Water Association que presentaron en el 2003, en donde se presenta la carga orgánica en términos de DQO y sus fracciones. Síganme con el cursor de DQO y sus fracciones, nitrógeno y fósforo. Pero vamos a concentrar la lupa en lo que es el DQO. Pues bien, aplicando y estudiando en concreto lo que son las aguas municipales, las aguas domésticas, se ha llegado a definir en forma muy clara lo que es el DQO y sus fracciones. Cuando hablamos de DQO en sus fracciones, estamos hablando de DQO rápidamente biodegradable, DQO soluble no biodegradable, DQO particulado no biodegradable y DQO lentamente biodegradable. Siendo más específico, cuando nosotros estamos hablando de DQO total para aguas municipales, podemos hablar entre una relación que está entre 250 y 700 miligramos por litro como DQO total. Total quiere decir y sus fracciones. Entonces tenemos que empezar a ver las fracciones y estamos encontrando un DQO soluble no biodegradable que lo podemos asociar aquí, que está entre 20 y 50. ¿Qué significa DQO soluble no biodegradable? Que como entra al sistema, sale del sistema. No
pasa a ser parte de ese metabolismo de los heterótrofos que se encargan de asimilar esa carga carbonácea, y estamos hablando por ello de demanda química de oxígeno. Sigamos analizando con la lupa. Vamos a tener un DQO particulado no biodegradable que está en el orden de los 35 a los 110 miligramos por litro. ¿Qué significa? Que ese DQO, que como entra en el sistema, sale del sistema en forma de biomasa, porque estamos hablando de lo que es un material particulado. Bien, entonces, si nosotros pudiésemos hacer una analogía, nosotros podemos decir que este DQO soluble no biodegradable más este DQO particulado no biodegradable, estamos hablando de un mínimo de 55 miligramos por litro de DQO, cuando estamos asociando un DQO en esa banda que estamos hablando entre 250 y 700, nosotros pudiésemos asociar que para este DQO de 250 tenemos de DQO no biodegradable 50, y para la banda de los 700 miligramos por litro estamos hablando de 160. Recuerden que estamos hablando de un cumplimiento de normativa que está en el orden de los 100 miligramos por litro de DQO total, y estamos hablando de un DQO que no es biodegradable, que como entra sale del sistema, que puede estar entre el orden de los 55 y 160 miligramos por litro. Y no hemos tomado la parte del DQO soluble biodegradable, que es la DQO que se metaboliza en formación de biomasa, y lo que es la otra parte del DQO que es asimilado por lo que se llama la respiración exógena y endógena. Entonces, nosotros podíamos hablar que tenemos un DQO soluble que como entra al sistema, que está en el orden de los 25 a los 125 miligramos por litro, y está en el orden de los 200 a los 400 miligramos por litro, estamos hablando de que ese DQO soluble biodegradable va a ser asimilado. Bien, entonces nosotros vamos a tener una fracción de ese DQO soluble que por las características propias de ese sistema biológico no va a ser asimilado, una pequeña fracción. Podemos hablar de una remoción de un 85, de un 95% en términos de DQO soluble biodegradable, más el DQO que lo identificamos como soluble no biodegradable y particulado no biodegradable, que como entra en el sistema, sale del sistema. Entonces, nosotros, por otro lado, nosotros vamos a tener unos sólidos suspendidos en el efluente, en la cual nosotros podemos asociar lo que se llama el DQO particulado. Entonces, ese DQO particulado que va asociado a los sólidos suspendidos que salen del sistema, que salen de ese clarificador, de ese sedimentador secundario, tiene DQO particulado más el DQO soluble biodegradable que no se fraccionó, más ese DQO soluble no biodegradable que como entra sale del sistema, más ese DQO particulado que va a formar parte también de estos sólidos suspendidos que tenemos en el efluente. Entonces, nosotros vamos a totalizar ese DQO, esa demanda química que tenemos en el efluente. Y lo estoy poniendo aquí en forma de interrogante. Y entonces yo les voy a preguntar a ustedes:
podemos cumplir para un tratamiento biológico de unas aguas municipales. ¿Podríamos estar en el orden de los 100 miligramos por litro? Aplicando lo que se llama el tratamiento de lodos activados y sus modalidades, que puede ser aireación convencional, aireación extendida, zanja de oxidación, SBR, entre otros, hasta inclusive con lo que es remoción de nutrientes, y hablando específicamente de nitrógeno y fósforo, que lo combinamos. Podemos llegar a 100 miligramos por litro después que hemos hablado de que tenemos un DQO soluble no biodegradable que puede estar en el orden de los 20 a los 50 miligramos, un DQO particulado que está entre los 35 y 110 miligramos, que como entran del sistema, salen del sistema. Podemos hablar de que en un momento dado, a través de ese tratamiento biológico, podemos alcanzar 100 miligramos por litro. Bien, seamos más específicos. Como les decía en un principio, estamos haciendo una revisión bibliográfica y vamos a ver lo que sí apunta en esta tabla. Este es del libro Tratamiento Biológico de Aguas Residuales, Principios, Modelación y Diseño de la International Water Association, publicado en el año 2017, en donde tenemos la tabla 3.9 que habla de la degradabilidad de aguas residuales de concentración media en términos de gramos por metro cúbico o miligramos por litro. Entonces estamos hablando de una carga media. Cuando hablamos de aguas municipales tenemos una carga baja, media y alta, y podemos asociar también de que podemos tener una descarga parcial de aguas tratadas industriales que se combinan con esas aguas municipales que van a ir a esa planta de tratamiento para su proceso de tratabilidad. Pues bien, estamos hablando de una carga media. Estamos hablando, vean la tabla acá, estamos hablando de un DQO biodegradable que se fracciona en soluble y particulado. Biodegradable. Estamos hablando, por supuesto, de una demanda bioquímica de oxígeno que es biodegradable. Estamos hablando de un nitrógeno total, de un nitrógeno orgánico y de un fósforo total. La tabla, como ustedes lo ven aquí en esta margen, estamos hablando de material biodegradable. Y aquí estamos hablando de un material inerte, no biodegradable. Estamos hablando de un DQO total que está en el orden de los 180 como material inerte, no biodegradable, que se desglosa en soluble y particulado. Estamos hablando de un DQO particulado no biodegradable o inerte en el orden de los 150 miligramos por litro. Y estamos hablando de un DQO soluble no biodegradable o inerte en el orden de los 30 miligramos por litro. Y totalizamos como un DQO total no biodegradable que está en el orden de los 180 miligramos por litro. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por medios biológicos es posible lograr 100 miligramos por litro de DQO total a la salida de ese fluente tratado cuando tenemos que está entrando 180 de DQO no biodegradable? Esos 180 que entran van a salir. Ya tengo 180 más la parte biodegradable que va a pasar por un proceso de metabolismo donde la parte particulada se va a hidrolizar y por ende va a ser asimilado por esos heterótrofos
y se va a convertir en biomasa y en respiración exógena y endógena. Pero va a salir una pequeña fraccioncita que se va a sumar a estos 180 miligramos. Y entonces, la pregunta queda pendiente. ¿Es posible para esta condición media salir con un DQO en el orden de los 100 miligramos por litro? Vamos a seguir trabajando con la publicación de este libro Tratamiento Biológico de Aguas Residuales, Principios, Modelación y Diseño, la edición del año 2017 en español. Veamos acá. Vamos a concentrarnos ya en DQO y COT o TOC, TOC, que es Total Organic Carbon, o en español lo que nosotros llamamos carbono orgánico total. Entonces aquí hablamos para un agua municipal cruda de contenido alto en carga orgánica, la relación entre el DQO y el COT está entre 3 y 3.5. Si yo entro con 600 de DQO, divido entre 3, ¿cierto? Y entonces voy a tener 200 de COT. Si hablamos de un nivel bajo de DQO, de carga orgánica, de esa agua residual que está alimentándose al sistema, tenemos una relación de 2 a 2,5. Si hablamos de un DQO de 250, podemos hablar de un COT en la alimentación de 125 miligramos por litro. Y de esos 125, de esos 300 miligramos por litro que hablamos para la relación de carga alta o de carga baja, 125, tenemos que llegar a un nivel de 30 miligramos por litro o menor. Es posible llegar a un nivel de 30 miligramos por litro de COT, de carga orgánica total. Veamos. Dr. Tom Reynolds, en su libro Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, presentó la fórmula empírica del agua residual municipal, de aguas domésticas, y desarrolló unas ecuaciones y un balance desde el punto de vista bioquímico para ver cómo se consumía esta carga orgánica en términos de esa ecuación química. Un desarrollo muy interesantísimo, pero yo me estoy aprovechando de lo que presentó el doctor Reynolds en ese libro, que es el C6H14O2N. Y entonces, ahí se puede encontrar cuando uno pone esta ecuación en términos de oxidación, oxígeno produce CO2 más agua más amonía, y entonces resulta que se tienen 3,33 partes de DQO por cada parte de agua residual doméstica. Acuérdense, una fórmula empírica. Entonces, por otro lado, si nosotros tenemos acá 6 carbonos y lo dividimos entre el peso molecular de esta fórmula, nosotros vamos a tener 0,54 partes de carbono orgánico por cada parte de esta fórmula. Ok, tenemos DQO y tenemos carga orgánica total. Entonces, si nosotros nos dicen de que la normativa va a tener un máximo en su descarga de 100 miligramos de DQO por litro, nosotros
estos 100 de DQO lo asociamos con este 3,33 y entonces voy a tener que en estos 100 de DQO se consumieron 30 de CH6H14O2N miligramos por litro. Y si yo tengo 30 miligramos por litro en relación a estos 100 de DQO, yo agarro estos 30 y los multiplico por la relación de carbono orgánico total y voy a obtener 16,20 miligramos de CO2 de carbono orgánico total. Entonces ya empezamos a ver en la escena carbono orgánico total. Bien, sigamos viendo esto. ¿Qué más podemos sacar de la bibliografía? Hoy por hoy se define que la biomasa tiene esta fórmula C5H7O2N, yo la conozco también como C5H7NO2. Y entonces vamos a analizar la biomasa que va a contener la descarga en un momento dado, ese efluente en términos de sólidos suspendidos. Seitz presentó esto en el año 1975 y hoy por hoy esta fórmula está vigente y se aplica para todos los procesos de lodos activados así aeróbicos o sistemas anaeróbicos, en donde con esta fórmula nosotros podemos identificar que la relación de DQO para esta biomasa, para esta fórmula C5H7NO2 es 1,42 partes de DQO por cada parte de biomasa. Y si yo desgloso que en 5 carbonos, 5 por 12 carbonos, dividido entre el peso molecular de la biomasa, que es 113, yo puedo tener la relación de carbono orgánico total para lo que es la utilización de la biomasa, que como les decía, esto es una fórmula vigente de aplicación universal. Entonces el contenido de carbono resulta que va a ser 0,531. Entonces yo me ideé un problemita para visualizar este contenido de DQO y este contenido de carbono orgánico que se está pidiendo en la normativa. Entonces me hice una propuesta donde yo voy a analizar los sólidos suspendidos en el efluente y me hice una tablita que van desde 10 hasta 100 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales. Y asumí de que la fracción de sólidos suspendidos volátiles entre los sólidos suspendidos totales es 0,75. Entonces 0,75 por 10 es 7,5 y así lo desarrollé hasta 100 miligramos por litro, que quiere decir que por cada 100 miligramos de sólidos suspendidos totales con una fracción de 0,75, yo voy a tener 75 miligramos por litro de sólidos suspendidos volátiles. Bien, entonces, yo puedo asociar que el DQO en esta biomasa, en estos sólidos suspendidos volátiles, contiene 1,42 de DQO, miligramos de DQO por cada miligramo de sólidos suspendidos volátiles o de biomasa, que son C5H7NO2. Bien, entonces multiplico 7,5 por 1,42 y entonces el DQO, el contenido de DQO particulado en esos sólidos suspendidos que van en el efluente va a tener desde 10,65 miligramos de DQO para 7,5 de sólidos suspendidos volátiles y llego
para una concentración de 75 miligramos de sólidos suspendidos volátiles, aquí yo tengo 106,5 miligramos de DQO particulado y no he empezado a sumar lo que es el DQO soluble que no fue asimilado por el metabolismo, más el DQO particulado no biodegradable, el DQO soluble no biodegradable, y ya aquí nos estamos asomando en 100 miligramos por litro, más todos esos DQO que van a estar en la descarga de ese fluente tratado. Y entonces estamos hablando de 100 miligramos por litro para un proceso biológico en términos de DQO. Y entonces me hice la misma pregunta. ¿Qué hacemos con el COT? Entonces tenemos la relación del COT, que es 0,531. Lo multiplico por la relación de sólidos volátiles en términos de sólidos suspendidos volátiles por litro por 0,53 y empiezo a tener un COT que va desde 3,98 y cuando llego a la descarga de 100 miligramos por litro en términos de sólidos suspendidos totales, ya tengo 39,83. Y vea cómo empieza a rondar ese valor de normativa, que es 30 miligramos por litro de carbono orgánico total, y todavía no he medido el carbono orgánico en términos de COT soluble. Y ya en particulado, vean a ver cómo se empieza a sumar. Estoy en 40 miligramos por litro y ya tengo un COT particulado que está en el orden de los 15,93. Y si empiezo a salir con 60 miligramos, 23,90, y todavía me falta analizar lo que es el COT en términos solubles. O sea que con 30 miligramos me puedo quedar corto. Carbono orgánico total. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es posible a través de medios biológicos poder obtener un COT de 30 miligramos por litro y un DQO de 100 miligramos por litro, haciendo esas consideraciones que vamos a tener un DQO particulado en esos sólidos suspendidos que van en el efluente, ese COT particulado que vamos a tener en esos sólidos suspendidos que están en el efluente, más la parte soluble no biodegradable y más la parte particulada no biodegradable, podemos llegar a estos numeritos cuando estamos hablando de tratamiento de aguas residuales. Bien, me tomé la oportunidad de chequear este paper que dice aquí, The Correlation Analysis of TOC and COD in Urban Sewage Treatment, en una planta de aguas municipales en China. Se estudiaron las correlaciones entre el COT y el DQO y obtuvieron esta correlación, esta ecuación de DQO en términos de COT, donde obtuvieron una correlación de 0,95, muy buena para decir que los números de COT que yo agarré aquí puedan tener unos números de DQO. Esta correlación ellos la hicieron hasta, en términos de COT, hasta 10 miligramos por litro. Y yo me tomé la libertad y ver, oye, ¿qué pasa si yo introduzco 30 miligramos por litro en esta correlación? ¿Cuál podría ser el DQO? Sorpresa, 236,71. ¿Ven los numeritos? No les voy a hacer la misma pregunta que le hice anteriormente, pero tenemos que pensar ya
esos tratamientos biológicos que nosotros estamos ejecutando, que nosotros actualmente estamos desarrollando, estamos operando, estamos diseñando, tenemos que estar vigilantes de esa normativa. Entonces, ¿a qué nos conduce? Que los tratamientos biológicos nos llegan a un punto. Entonces ya tenemos que estar pensando en tratamientos terciarios para poder consumir esa DQO no biodegradable a través de otros tipos de tratamiento. Al igual, ese carbono orgánico total, ¿cómo reducirlo? ¿Cómo pasar ese carbono orgánico, llevarlo a ese nivel de tratabilidad que tiene que ser igual a 30 o mucho menor de 30 miligramos por litro? Sí hay salida, hay tratamientos adicionales, pero tenemos que estar presentes, tenemos que estar conscientes que ese tratamiento biológico que nosotros actualmente implementamos, podemos estar cerca de esos 100, de esos 30 miligramos por litro de COT y de DQO respectivamente, o podemos estar ligeramente por arriba o muy ligeramente. Y por ende podemos tener un incumplimiento con respecto a esa medida de 100 de DQO y de 30 de COT en términos de miligramos por litro. Veamos qué nos puede decir la parte del laboratorio. El test de COT es un test que se puede obtener entre 5 y 10 minutos. Nadie se lo come. Un test de DQO usted lo puede obtener entre 2 y 4 horas. Un test de COT, un análisis de laboratorio con toda esta tecnología que hay para análisis de carbono orgánico total, se puede hacer en esta maravilla, entre 5 y 10 minutos. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Podemos empezar a hacer medidas en nuestra planta de tratamiento y ver cómo se comporta esa correlación entre DQO y COT en la entrada y en la descarga del efluente. Podemos levantar una data tal que la relación puede ser 1,2, 1,8, whatever el número que venga, y ya podemos tener un grado de respuesta y saber cuál es la tratabilidad en términos de COT y en términos de DQO, y esa relación también con respecto a la DBO. Entonces, señores, esto es un test que se analiza por luz infrarroja, y esto hoy por hoy se está tornando. Ya se está empezando a aplicar en México, ya se está empezando a considerar en España, y esto no tarda en rodar para nuestros países latinos. Y esto de que llega, llega. Bien, señores, los invito a que se inscriban en el canal Ingeniería Directo al Grano. Denle a la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad. Otra vez en Ingeniería Directo al Grano con otro tema de interés para todos ustedes.